¿Ve? Entonces vamos a continuar. Bueno. Por lo tanto, una explosión siempre va acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente que lo contiene, conocido como bomba o artefacto explosivo, cuya presión al romper imparte a alta velocidad los fragmentos de diversos tamaños. Estos fragmentos de diversos tamaños va a depender mucho de la característica del contenedor. Hay contenedores en forma de cilindro que vienen ya diseñados para que al momento de explotar, ¿sí? Cada esquila, o sea, cada partecita cortada, sea como un proyectil. Estamos hablando de las granadas fragmentadas, como es la figura número 1 que está ahí en el gráfico. Cada cosita que ustedes ven como si fuese esa granada, esa fruta, ¿sí? Al momento de explotar, cada uno de esas cositas va a proyectarse a 180 grados. Entonces va a ir uno por un lado, por el otro, por arriba, por abajo. Entonces esa granada de fragmentación provoca esa situación. También tenemos los explosivos que en su contenedor, mientras más potente es el explosivo, mayor onda de expansión va a tener y mayor daño va a producir. Entonces nosotros tenemos que entender esa situación. ¿Por qué? Porque se está utilizando mucho los cazabobos, las bombas trampas, las bombas a presión, las bombas de mercurio, las bombas sucias, los humanos bomba, los coches bomba, las bombas molotov. Entonces la bomba molotov es con vidrio lleno de gasolina que al momento de tirar, este cae y explota porque tiene la gasolina. Y el vidrio se fragmenta y sale disparado alrededor de 360 grados fragmentos del vidrio. Y eso puede provocar lesiones, amputaciones, e incluso tomando en cuenta la esquila, o sea, la partecita del vidrio que va a hacer impactar a la humanidad, puede incluso impactar provocando la muerte de la persona. Por eso es interesante estos artefactos explosivos. Los explosivos siempre van a tener una característica muy importante, que van a ser los explosivos tomando en cuenta el tipo de explosivo. Hemos visto que existe 6 tipos de pólvora en las balas. En los explosivos, de la misma forma, también existen los de alta potencia, los de mediana potencia y los de baja potencia. Entonces hay los que utilizan para demoler entre mediana y alta, porque es una explosión controlada. En cambio, en las granadas de guerra, en los conflictos bélicos, lo que se busca es hacer el mayor daño o la mayor destrucción al enemigo. Por lo tanto, se utiliza explosivos de alta gama. ¿Qué es el explosivo? Es todo cuerpo o mezcla de cuerpos capaces de producir una explosión a consecuencia de una reacción química. Entonces, como vemos aquí en la imagen, es todo aparato de destrucción, ya sea militar o casero, que contiene una carga explosiva y está creada para un fin específico, destruir, provocando gases a altas temperaturas y ondas de choque. Tomando en cuenta la ley 400 que hoy día les envié al grupo, tenemos el artículo 8 que define el inciso K, que es un explosivo. Artefacto, compuesto o mezcla de sustancias capaz de transformarse por medio de reacciones químicas en productos gaseosos y condensados, que se arma, fabrica, utiliza para producir una detonación, una explosión, propulsión o efecto pirotécnico que puede causar daño. Tomando en cuenta su uso, el artículo 19 de la ley 400 indica: los explosivos por su uso se clasifican en A, explosivos de uso de las Fuerzas Armadas, que son aquellos que
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas como material o armamento de guerra. B, los explosivos de uso de la policía boliviana, en las que son aquellos que se utilizan por la policía boliviana como material de demolición para el cumplimiento de sus funciones. Ejemplo, demoler una puerta o una pared para que pueda ingresar unidades de tácticas operativas policiales. La UTOP, por decir. Tenemos también explosivos de uso de actividad económica y de obras. Son aquellos que son utilizados en actividades de minería, actividad petrolera, industrial, de construcción y afines. Ejemplo, afines, ejemplo, las explosiones controladas para demolición de rocas, para la construcción de carreteras, caminos, túneles. Y por último tenemos explosivos de uso civil, que son aquellos destinados al uso de fuegos artificiales o pirotécnicos. La carga explosiva es una cantidad cualquiera de sustancia química explosiva que al reaccionar provoca los siguientes efectos. 1, elevación de la temperatura. Por lo tanto, una explosión siempre genera quemaduras. 2, intensidad del sonido. Una explosión por reacción química y liberación de energía provoca ruido. 3, onda explosiva expansiva de desplazamiento. Se desplaza desde el centro y va como si fuera una onda de agua. Se va, se va, se va. Mientras más lejos se va, menos efecto dañino tiene. Mientras más a la onda expansiva, mayor daño puedes sufrir. Onda explosiva de recuperación. Así como explota, hay algo que también atrae. Te bota y te trae por efectos físicos. A una acción tiene una reacción. Se bota el aire, pero después vuelve adentro. O sea, te chupa de nuevo. Importante tomar en cuenta. Fragmentación. Todo lo que contenga el recipiente de esa carga explosiva se va a fraccionar, salir como esquilas que pueden ocasionar daño a la persona. Envenenamiento del medio ambiente. Un explosivo, que puede ser un explosivo sucio, en la que se utilizan materiales radioactivos en desecho, ejemplo, sustancias radioactivas de desecho de laboratorios, de desecho de rayos X, de rayos X portátil de odontólogos, puede contaminar esa zona o esa región. Entonces le tiran un explosivo, por decir, en Palacio de Justicia. Entonces, todo ese Palacio de Justicia, a consecuencia de esos pequeños, puede contaminar esa zona, esa cuadra, ese manzano. ¿Están entendiendo? Por eso es importante tomar en cuenta eso. ¿Ya? Esto de contaminación del medio ambiente, por si acaso, es muy utilizado por los árabes, ¿sí? En las que se colocan cargas explosivas en su cuerpo y van y detonan para provocar la muerte de las personas. Entonces es muy, muy utilizado en esta situación, ¿ya? Y obviamente una bomba tiene un efecto psicológico, ¿no? El miedo a morir aplastado, el miedo a quemarse, el miedo a que se destruya tu cuerpo. Entonces es algo muy, muy psicológico que puede perturbar la personalidad del sujeto, ya sea antes de que se produce la explosión, amenaza de bomba, cuando se produce la explosión, miedo, y después que se produce la explosión, fobias o traumas también se lo conoce. ¿Ya? Muy bien. Los artefactos explosivos, por lo general, se clasifican en explosivas porque tienen
sustancias creadas para tal efecto. Tenemos la trinitroglicerina, TNT, de alto, mediano y bajo poder, las dinamitas que utilizan en los mineros y los explosivos C3, C4, que son explosivos plásticos. Lastimosamente, los mineros en las manifestaciones muchas veces van y llevan cachorros de dinamita, o sea, cachorros, y muchas veces en descuido prenden y la mecha es muy rápida y explota. Hemos visto varias veces imágenes en La Paz que por el mal manipuleo o o la mala coordinación de las mechas y obviamente la carga explosiva, la dinamita, provocó incluso la muerte de mineros, amputación de sus manos, entre otras cosas. Tienen que tener muy en cuenta esa situación. Hay explosivos químicos que son agentes paralizantes y agentes incapacitantes. Los agentes paralizantes, o sea, paralizan a las personas. No significa que se quedan quietos como estatuas, no, sino que están realizando una actividad ante una bomba, por decir, lacrimógena. Una persona deja de hacer esa actividad y corre para resguardarse, para cuidarse de esa situación. Puede ser por efectos psicoquímicos o efectos físicos. Y agentes incapacitantes en las que provocan un desorden fisiológico. Tenemos las bombas que provocan sedación o provocan pérdida de conciencia. También tenemos las bombas que provocan vómitos, malestares, entre otras cosas. Hay también bombas biológicas que contienen dentro de su carga explosiva, independientemente al explosivo como tal, contienen sustancias que no se queman. O sea, explota, pero esa explosión, para que entiendan, es una explosión controlada, o sea, de bajo poder, que solo sirve para romper el contenedor. ¿Por qué? Porque si fuese de alto poder, provocaría mucho calor y mataría las bacterias, los virus, las hordas o los protozoos. No, entonces, una bomba biológica que rompe el contenedor y esa ruptura y esa onda expansiva, ¿sí? Hace que estas bacterias o agentes bacteriológicos se esparzan en el lugar. Tienen que tomar en cuenta eso. Y obviamente tenemos bombas nucleares, que pueden ser atómicas o termonucleares. Las atómicas se utiliza plutonio, radio y uranio enriquecido. Y las termonucleares tenemos las bombas de hidrógeno. ¿Estamos? Muy bien. Tomando en cuenta la carga explosiva, por sus efectos tenemos bombas de proyección, bombas de ruptura, bombas de apertura, bombas fulminantes, bombas de demolición y bombas reforzadas. Las bombas de proyección, su objetivo es darle una fuerza necesaria para impulsar los proyectiles de las armas de fuego. Ejemplo, tenemos ahí las lanzagranadas. Entonces tenemos esas bombas de proyección. Las bazocas, los monteros. Sí, entonces tenemos esas rupturas. Produce la fragmentación de granadas, bombas y minas. Entonces va a fraccionar ese contenedor de metal duro para provocar que esa bomba se convierta en un arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque cada esquila, cada pedacito puede provocar la muerte de las personas que están alrededor. De apertura, granadas especiales como la de iluminación, fujeras y granadas de entrenamiento.
Bombas fulminantes. Provoca la fragmentación o detonación de otras cargas. Entonces, esta bomba al explotar activa otra carga. Ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica tiene una bomba interna que se explota y al explotar provoca la reacción de la bomba principal. Después tenemos bombas de demolición que producen la fragmentación de rocas en construcción, utilizadas en ingeniería civil, caminos, puentes, represas y en las minas. Obviamente también en trabajos de yacimientos o perforación en búsqueda de petróleo y gas. Y después tenemos las bombas reforzadas, que agregan a los fulminantes cuando estos son insuficientes por sí solos para provocar la detonación. Entonces se pone una granada o una bomba para que explote las demás bombas. Ejemplo de clasificación de los explosivos. Tenemos explosivos de defragación, rompedores o detonadores y fulminantes o primarios. De defragación, las bombas en sus diferentes presentaciones, así como algunos artificios de ceba, como la mecha lenta y componentes de pirotecnia. Detonadores o rompevientos, tenemos la trinitroglicerina, el Tobex, la dinamita, el Sectex H, el Flex-X, el cordón detonante, el C1 al C4, el Anfo, el Goodinay, el Anatol, la diatonina, entre otros. Y los fulminantes o primarios tenemos explosivos a base de mercurio, ácida de plomo, nitroglicerina, nitrato de plomo, entre otros. ¿Cómo funciona el mecanismo de activación de los artefactos explosivos? Y ahí miren, les puse imágenes para que ustedes aprendan. En presión. Entonces, una persona al caminar presiona y provoca que haya contacto eléctrico. ¿Ven ahí la presión? Entonces, son dos cositas que están separadas, prisas, y esa randilla o rejilla, al bajar, provoca que haya contacto. Y al contacto, provoca la explosión. Después tenemos la liberación de presión, como vemos en la maleta. El momento de abrir, provoca la explosión. Ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron o tienen, ¿sí?, las tarjetas de Navidad. Tú abres la tarjeta y empieza a sonar, ¿verdad? Y empieza incluso ahí con lucecitas y todo. Entonces, al momento de abrir la maleta, eso va a provocar que haya contacto. Y ante ese contacto, se provoca la explosión. Tenemos también un mecanismo de activación, la oxidación. Entonces ponen dentro de un recipiente alguna sustancia oxidante que provoca que el recipiente que contiene una sustancia se vaya degradando hasta el punto de que se degrada y se mezcla las dos sustancias que provocan por su reacción química la explosión. Después tenemos los de cambio de nivel, en la que existe, por decir, se utiliza mucho esto en los termómetros de mercurio para tomar la presión. Entonces se pone la bomba abajo y al momento de levantar, esta presión sube. Y al subir la presión, está ahí el activante, hay contacto porque el mercurio es el metal líquido, ¿sí? Y obviamente provoca la explosión. También tenemos electrónicos, como decir, el interruptor de una luz, el interruptor de control remoto de la tele, cuando prendes la tele, cuando abres el auto, cuando haces contacto del auto para prender el auto, cuando abres una puerta, cuando te estás duchando. ¿Por qué? Porque va a haber una conexión y va a haber un circuito. Entonces, cuando completas el circuito, se puede provocar la explosión. Después tenemos las fotoceldas. Son bombas que al ponerse en oscuridad
no provocan la explosión. ¿Cuándo se provoca? Cuando la persona sale, por decir, una bomba con fotoceldas dentro del vehículo y a través del calor van generando energía y al generar la energía suficiente provoca la explosión. Un ejemplo de esto son las calculadoras solares. No sé si alguna vez vieron las calculadoras solares, que en oscuro quieres prender, no funciona. Pero en el momento que tienen un poco de luz o en el momento en que reciben ya rayos de sol, esto se carga y al momento de prenderlo ya tienes un circuito y provocas la explosión. Después tenemos la mecha, lo que hemos dicho, la dinamita. Entonces es a través de esta mecha que llegando al epicentro provoca la explosión. Después tenemos mecanismos mecánicos como un reloj, en la cual, como es reloj, pero en este caso el contacto va a ser cuando llegue para que suene la alarma. Entonces va a llegar y trinc, en vez de que se mueva ese martillo que está en las alarmas, ese martillo al mover va a provocar que haya contacto, que haya la chispa y provoque la explosión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo está compuesto o constituido los artefactos explosivos? Y obviamente, aquí tenemos todos los indicadores. Tenemos la fuente de energía, que puede ser mecánica, que puede ser solar, que puede ser química o que puede ser mecánica. El iniciador, lo que va a provocar que se haya el contacto en el momento indicado. El retardador, que va a provocar o que va a ayudar a retardar la activación de la bomba, la carga explosiva propiamente dicha, y toda esta bomba tiene que estar contenido en algo. Entonces van a poner en una maleta, en una bolsa, en una botella, en un tarro plástico o en el cuerpo de una persona. Obviamente, el contenedor recipiente es la parte que sirve para envoltura de las demás componentes de la bomba. Sirve también para confundirnos, camuflarla, dándole una apariencia inofensiva. Esa parte de la bomba puede ser papel, cartón, metal, madera, plástico, entre otras cosas. El mecanismo de retardo o disparo es el sistema que permite que al fabricar la bomba, ponerse a salvo antes que ocurra la explosión. Es de hacer notar que esta parte del anclado es la más peligrosa, porque el personal que trabaja en la búsqueda y localización de esta bomba, ya sea con su sistema, puede ser químico, mecánico, eléctrico, físico, o tener la combinación de dos o más sistemas antes mencionados. Fuente de energía o sistema de encendido. Esta parte se clasifica de acuerdo a la fuente de energía que contenga la bomba. Puede ser química, mecánica o tener una combinación entre ambos. Carga explosiva. Esta es la parte que produce la explosión y por consiguiente la destrucción y los efectos psicológicos en las personas. Las personas que arman este tipo de bomba tienen fuentes de abastecimiento por medio de robo o la compra ilícita de productos industriales y farmacéuticos para poder mezclar y tener una carga explosiva. Ejemplo, ¿cómo se llama este producto que se vende en la farmacia? La glicerina. A través de unos compuestos se convierte en bomba, por decir. Entonces también tenemos algunos compuestos que se venden en agroquímicos, como elementos de sulfato, carbono. Entonces hay gente que mezcla esos compuestos para provocar bombas. Y el iniciador, todos los indicadores están diseñados para que produzca una pequeña explosión y esta produzca la explosión de la cauda principal. Siempre.
La energía liberada restante de la explosión va a provocar dos: onda de choque, fuego y choque circundante, que va a ser llamada pulso. La onda positiva, como vemos en la imagen, es el incremento de la presión en pocos milésimos de segundo que ocasiona la caída rápida. Onda negativa, fase negativa, presión negativa o componente de succión es igual a 15 libras por pulgada cuadrada. Puede durar hasta 10 veces más que la onda positiva. La presión incidental se ejerce a 90 grados. La presión refleja cuando la onda choca en la superficie plana. Movimiento masivo del aire, la rápida expansión de gases desplaza el volumen del aire igual, y este desplazamiento es a alta velocidad y obviamente con alto calor. Para que nos demos cuenta cuál es la diferencia y el poder de destrucción. El huracán, o sea, lo que llamamos las tormentas, van a una onda de choque de una velocidad de 125 metros por segundo, de una presión de 0.25 libras por pulgada cuadrada. En cambio, en una explosión, la velocidad de 1500 metros por hora de presión y 10.000 libras por pulgada cuadrada, es decir, mucho más rápido que los vientos huracanados. Por lo tanto, toda superficie que se enfrenta a una presión estará sujeta no solo a la expresión de la presión hidrostática, sino también a la presión del aire que viaja a altas velocidades detrás de la onda de choque. Onda de choque en el agua, cuando ustedes agarran y, por decir, tiran dinamita para pescar. La onda de choque viaja más rápido y lejos. Los valores de presión son más altos. No hay fase negativa. Y el movimiento del agua es masivo, como vemos en la imagen. Dispositivos explosivos improvisados o hechos en casa, conocidos como DEI, son construidos a partir de explosivos, productos de detonación comerciales, fertilizantes o ingredientes de productos del hogar, concebidos para causar lesión o la muerte, a menudo empacados con objetos metálicos, tales como clavos o balineras. Podrían contener sustancias químicas tóxicas o materiales radiológicos, como les dije, la bomba sucia. Se utiliza especialmente para el terrorismo, ataques a instalaciones militares y policiales, sabotaje a instalaciones vitales, red de agua, red de gas, red de tendido eléctrico. También se utiliza para secuestros, para homicidios, para amenazas de bolsa o artefactos explosivos. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión de una explosión o de un artefacto explosivo casero? Van a ser 4: lesiones primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Por si acaso, lesiones de armas explosivas, no lesiones establecidas en el Código Penal. No. Las primarias causan por su efecto de fragmentación e implosión, afecta principalmente a los órganos contenedores de aire, es decir, afecta al pulmón, afecta al aparato digestivo, al corazón, al oído. Secundarias, por impacto de fragmentos del contenedor de la bomba, proyectiles de ella, la metralla, las esquilas y otros materiales residuales. Causan las lesiones en mayor número de personas que, dependiendo de la lesión que hemos visto, puede provocar amputación, pérdida de un órgano, sentido o miembro o la muerte. Terciarias: aceleración del cuerpo por movimiento masivo del aire, lesión en la fase de desaceleración brusca, choque del cuerpo por el trauma cerrado. Esa es la onda que le bota a la persona, que le tira hacia la pared, que le tira al suelo. Y ese tiramiento es lo que le bota, ¿sí? Es lo que provoca la lesión. Entonces la persona puede caer mal, puede tener fracturas en conminuta,
depresivas, traumatismo encefalocraniano, abierta, cerrada, lesiones cervicales, Jefferson 1, 2, 3, fracturas en el complejo cigomático, o sea, de la cara, ¿sí? Tenemos Lefford 1, 2, 3, Jefferson 1, 2, 3, fracturas en las costillas, en el esternón, en la cadera o en las manos y las piernas. Y obviamente el cuaternario lo que provoca, lo que bota la bomba como algo secundario, ¿no? No se olviden que todo lo que bota hacia arriba tiende a caer hacia abajo. Entonces tenemos misceláneos, heridas, quemaduras, gases tóxicos y aplastamiento por estructuras que se empiezan a colapsar, ya sea de toda la estructura o de fragmentos de la estructura. Y aquí vemos, fíjense, una imagen en la que nos da la idea del mismo. Mientras más cerca estás de donde estaba la bomba, mayor daño tienes en tu cuerpo. Y mientras más lejos, mayor probabilidad de que vivas. ¿Están entendiendo? Tenemos primario, secundario, terciario y cuaterciario. ¿Cuáles son las traumas por explosión? Por los explosivos tenemos de baja potencia o de alta potencia. Entonces los traumas van a depender de esa situación. También va a depender si la explosión fue en un espacio cerrado, abierto o mixto. Si fue en un espacio cerrado, obviamente por decir una pieza, al explotar la bomba, esta bomba se contiene en la pieza. Y obviamente va a haber efecto primario y secundario, no terciario y cuaterciario. Va a ser cuaterciario y terciario si sale por la ventana, por la puerta, por el techo, esos efectos. Pero la persona que está dentro de la pieza va a tener efectos primarios y secundarios. Tomando en cuenta la distancia de la bomba y la víctima, perdón. Puede ser distal, lejos de la bomba, apical, cerca de la bomba, y medial, al medio de la bomba. Nuevamente, mientras más cerca está la bomba, mayor probabilidad de muerte tiene la persona. Y el tipo de explosivo, puede haber metralla o puede haber astilla. Entonces, cuando hay metralla, son objetos que está el contenedor de la bomba es metálico y obviamente al fragmentar, este provoca la expulsión de partículas que van a provocar la muerte de la persona. Al contrario, si es astilla, es lo que al momento de explotar, por decir, en la maleta, todo, es esa onda expansiva la que va a provocar que los objetos que estén alrededor se convierten en armas que puedan provocar lesiones. Aquí vemos una bomba casera que tiene metralla. Esta clasificación, tomando en cuenta la onda expansiva, va a provocar lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias son los resultados del paso directo de la onda explosiva a través del cuerpo, con efectos destructivos sobre los tejidos a nivel inferior aerolíquida. Estamos hablando de estallidos o inclusión de células y tisulares de la piel. Ocurren fracturas de trauma cerebral, amputaciones y obviamente la muerte. Y las lesiones secundarias son las que causan los fragmentos o objetos propulsados a distancias de la explosión. Actúan como proyectiles que causan lesiones penetrantes, lacerantes y fracturantes, generalmente no de carácter letal. Lesiones terciarias.
provienen por la propulsión o lanzamiento del cuerpo por la onda explosiva, lo cual resulta en lesiones de desaceleración o sea un trauma cerrado. Y quemaduras o flash son lesiones térmicas resultantes de las altas temperaturas de carácter instantáneo que genera la explosión. Tienden a ser superficiales. Siempre en una explosión va a haber 3 elementos: quemaduras, tatuajes y contusiones severas. Toda explosión va a provocar la muerte de la persona, ya sea por aplastamiento, por inhalación de humo o gases tóxicos o trauma emocional. Aplastamiento. Este tipo de lesiones resulta de desplome de estructuras vecinas al lugar de la explosión, como vemos en la foto. Inhalación de humos y gases tóxicos. El fenómeno puede dar lugar a cuadros de insuficiencia respiratoria, que agravan una concomitante compulsión pulmonar y provoca la asfixia de la persona. Trauma emocional es una de las lesiones mayores y posee un alto potencial de desarrollar prolongaciones de incapacidad psicológica en el sujeto. Mecanismo de producción de estas lesiones. La onda explosiva, que depende de la velocidad de la detonación, por el proceso químico-físico, mucho más rápido que la combustión, es una esfera de inmediato crecimiento conformada por materiales gaseosos de alta presión y de elevación de temperatura que se propagan en forma radial a la manera de ondas sonoras y con la misma o mayor velocidad que el sonido. La alta presión, que es de generación instantánea y que alcanza su máximo nivel casi de inmediato, es de muy corta duración. Fenómeno de hiperpresión. El trauma es menor cuando la víctima se encuentra en un espacio abierto y su gravedad es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más lejos, menos distancia, menos gravedad, menos consecuencias. Mientras más cerca, peor la situación. Por eso es que es importante que ustedes tengan en cuenta estos elementos. No piensen lo contrario, chicos. Una cosa es la tele, que le tiran a la granada, la persona está al lado y de repente pone un contenedor y explota y vive. No, la vida real no es así. Estamos. Los órganos que contienen aire o aire y líquido, como el oído, el pulmón o el intestino, son más vulnerables a la explosión de los órganos sólidos, porque la onda explosiva es reflejada por la interfaz aire-líquido, dando lugar a otras fuerzas destructivas sobre la superficie del líquido, efecto de las diferencias de la densidad tisular y de la reexpansión de burbujas de gas. Y ahora vamos a ver algunas imágenes. Tenemos traumas encefalocranianos, traumas torácicos y traumas abdominales. Traumas cráneoencefálicos, fíjense aquí, un clavo que fue utilizado como astilla, quemaduras en la cara. Daño auditivo. Tenemos, aquí está la perforación o destrucción del tímpano y obviamente del órgano de Corti. Entonces, alteraciones cocleares, frecuentemente ruptura o disolación del órgano de Corti, perforación del tímpano, es el más común entre las alteraciones que exhiben los sobrevivientes de la explosión. Muchos pacientes con perforación permanecen asintomáticos, no se dan cuenta. En general, se considera que si no hay ruptura de la membrana timpánica, es improbable que la explosión haya sido mayor. Pero aquí tenemos los 3 tipos de explosiones, de fracturas que puede haber en el tímpano, que puede ser que esté roto a la mitad, y esto ocasiona la hipoacusia degenerativa. Poco a poco se empieza a volver sordo.
fracturas y deslocación de los huesecillos del martillo, y yunque y estribo. Entonces la sordera es temporal o permanente. Tiene también tinnitus, dolor y vértigo con efectos frecuentes, pierde el equilibrio, tiene mareos, y las lesiones del huesecillo pueden ocurrir con o sin perforación del tímpano. La más común son las fracturas del mango del martillo y la dislocación del estribo. Traumas en el tórax, como vemos acá. El daño pulmonar usualmente es un tipo no penetrante, contusión pulmonar, que puede registrar mayor gravedad que el trauma penetrante. La ruptura de las paredes del auroro causa neurotórax y hemotórax, a consecuencia del cambio de presión que produce la ruptura del alveolo. Y obviamente tenemos el pulmón en shock cuando inhala gran cantidad de gases tóxicos. Y aquí vemos ejemplos de estas ondas expansivas y fíjense los daños que puede provocar en la persona. Fíjense aquí está las estilas o astillas, ¿sí? Aquí tenemos el sistema digestivo, fíjense cómo se destroza el hígado, el colon ascendente, ilion yeyunio, ¿sí? Entonces esto provoca incluso sangrado y la muerte de la persona. Ahí tenemos la destrucción del estómago, fíjense, a nivel distal y medial, aplicar, perdón, cerca de, aquí fíjense acá, voy a tratar de agrandar para que ustedes se den cuenta, ¿sí? A nivel distal del corazón, porque está en la base de abajo, o cerca del corazón. Y fíjense acá, en este chiquitito que trato de agrandar lo que no quiere, ¿sí? Cómo también se daña el páncreas. El daño del páncreas lo que provoca es una diabetes, ¿ya? Y fíjense las quemaduras que también pueden provocar los calores o la provocación de esta situación. Entonces se va necrosando esta situación. ¿Ya? Muy bien. En el agua, ya hemos dicho que debido a la mayor densidad del agua y a su poca compresibilidad, la onda de choque viaja mucho más rápido y más lejos que ella, que el aire mismo, ¿no? A 1500 metros por segundo. O sea, 1,5 kilómetros por segundo. Lo cual explica que las lesiones por explosión en el agua sean más severas y que ocurran a mayores distancias. Entonces, cuando ustedes van a cazar con dinamita, cuidado, porque pueden ocasionar daños a la persona que está, por decir, a la otra orilla o río abajo, esperando a los peces que salen muertos por la onda expansiva. Ahí está. Onda explosiva sólida. Y aquí vemos, miren, las esquilas y las astillas. Se propaga a través de la estructura metal, afecta más estructuras óseas, hueso, astralo, calcáneo, epífisis, fracturas múltiples, comminutas, compuestas. El problema de investigación criminal y médico-legal de estos artefactos explosivos, por un lado, es identificación de las víctimas. Por otro lado, establecer causas y manera de la muerte de la persona. Y obviamente es determinar si fue homicida, accidental o suicida. Muchas veces por manipular, por decir, el gas, el depósito de gas o contenedor de gas, a consecuencia de una chispa o una mala instalación del equipo de gas en el vehículo, sí puede provocar una explosión. Entonces tenemos una situación accidental. Homicida cuando se utiliza precisamente para matar a la persona, y suicida porque muchas veces lo utiliza la misma persona para terminar con su vida. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Preguntas.
Ya. Mañana no vamos a tener clases, ¿ya? Por el Día de la Madre van a ustedes festejar con sus parejas, con sus madres correspondientes. El día sábado tenemos clases presenciales. Entonces no se olviden que el sábado vamos a tener nuestro segundo examen. Yo les voy a mandar hasta el tema de lesiones de armas de fuego en su texto. Creo que es página 65, si no me equivoco. Entonces, ya con esto estamos terminando muchos avances de materia, ¿sí? A la tarde, no se olviden que tienen un seminario a las 10, entonces el examen va a ser a las 9 hasta las 10, después van a participar en el seminario, van a almorzar y a la tarde vamos a llevar algunos insumos para hacer nuestra práctica de lugar de los hechos delictivos e identificación de la persona. Yo les voy a mandar en el transcurso de esta noche o mañana a primera hora algunos elementos que ustedes van a imprimir para que puedan tranquilamente tener ese material para el día sábado por la tarde. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿De qué hora a qué hora es clase presencial el día sábado, doctor? Ya. El día sábado tenemos clases desde las 8. La mayoría, si quieren, 8:30 comenzamos el examen, porque somos muchos. Somos 45 alumnos. De esos 45 vamos a hacer en grupos de 2. Los primeros en ingresar van a dar el examen más fácil. Y los que lleguen tarde, el examen más difícil. A ver si es que por eso va a llegar todos tempranito. ¿Ya? Entonces, directamente, el sábado, 8:30. Yo voy a salir a las 2 de la mañana el sábado. Entonces, lo que tarde en llegar, yo voy a llegar a los exámenes todo, completo. Entonces, vamos a dar nuestro examen. El director académico